Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Jamás imaginé que el niño al que cargué en mis brazos, al que enseñé a caminar, se convertiría en un extraño capaz de mirarme con desprecio. Pero esa tarde de octubre, cuando escuché lo que dijo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Era un viernes común. Yo acababa de regresar del mercado con las bolsas del mandado. Mis rodillas me dolían como siempre, pero estaba acostumbrado. A mis 68 años el cuerpo ya no responde igual. Subí las escaleras del porche despacio, con cuidado de no tropezar. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando abrí la puerta vi a mi hijo Roberto parado en medio de la sala. No estaba solo. A su lado estaba Vanessa, su esposa, con esa sonrisa que nunca me gustó. Esa sonrisa que parecía esconder algo. Ambos tenían una maleta en la mano. Me quedé helado en la entrada. Las bolsas del mercado casi se me caen. «Roberto». «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo ya un nudo en el estómago. Mi hijo intercambió una mirada con Vanessa. Ella asintió levemente, como dándole permiso para hablar. Entonces Roberto carraspeó y dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, ya hablamos de esto. Vanessa y yo necesitamos la casa. Tú ya no puedes vivir solo. Es peligroso a tu edad. Pero yo vivo bien aquí. Esta es mi casa. La construí con mis propias manos». Roberto suspiró con impaciencia, como si yo fuera un niño necio. «No es negociable, papá. Ya hablé con el abogado. Tienes que firmar los papeles para transferir la propiedad a mi nombre. Es por tu propio bien. Después te llevaremos a un lugar donde estarás mejor cuidado». «¿Un lugar? ¿Qué lugar?». Vanessa se adelantó con esa voz dulce pero fría. «Una residencia, don Fernando. Ahí tendrás enfermeras, compañía, actividades. Será mejor para usted. Nosotros nos quedaremos aquí con los niños. Ellos necesitan espacio». Sentí que me faltaba el aire. Una residencia. Me estaban echando de mi propia casa, la casa donde nació Roberto. La casa donde María, mi esposa, dio su último suspiro hace 3 años. La casa que construí ladrillo a ladrillo, trabajando 12 horas diarias. «No voy a firmar nada», dije, tratando de mantener la voz firme. Roberto se acercó a mí. Su mirada ya no tenía nada de amor filial. Solo había frialdad. «Papá, no seas terco. Mira a tu alrededor. Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes ni subirte a una escalera sin que te duela todo. ¿Qué vas a hacer cuando te caigas y no haya nadie, Tengo a mis vecinos. Tengo mi teléfono. Estoy bien». Vanessa soltó una risa corta y seca. «Sus vecinos no son su familia, don Fernando. Nosotros somos su familia. Y como familia tenemos que tomar decisiones por su bien. Usted ya no está en edad de decidir estas cosas». Esas palabras, esas malditas palabras, me atravesaron como un cuchillo. Pero lo que vino después fue peor. Roberto sacó unos papeles de su maletín. «Aquí están los documentos. Solo tienes que firmar, ya todo está listo. El lunes te mudas». «¿El lunes? Ya tienen fecha». Roberto asintió sin un ápice de vergüenza. «Sí, ya pagamos el primer mes de la residencia. Es un buen lugar, papá. Tienen jardín, televisión». Me quedé mirándolo. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde estaba mi hijo? «No voy a firmar nada», repetí esta vez con más fuerza. Vanessa cruzó los brazos. «Entonces lo haremos por la vía legal. Tenemos testigos de que usted ya no está en condiciones de cuidarse. Puedo conseguir certificados médicos que digan que está senil». «Senil yo». Roberto levantó la mano. «No quiero discutir más. Tienes hasta el domingo para decidir. O firmas voluntariamente, o lo hacemos por la vía difícil. De cualquier manera, esta casa será nuestra». Dicho esto, ambos se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Roberto volteó. «Es por tu bien, papá. Algún día lo entenderás». La puerta se cerró. Me quedé solo en el silencio de mi casa. Las bolsas del mercado seguían en el suelo. Pero yo ya no tenía fuerzas para recogerlas. Me senté en mi sillón, ese sillón donde María y yo vimos crecer a nuestro hijo. Y por primera vez en 3 años desde que ella murió lloré. Lloré de rabia. Lloré de dolor. Lloré de incredulidad. Pero algo dentro de mí, algo que María siempre decía, comenzó a despertar.
Fernando, me decía ella, y el que calla otorga. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. En ese momento, con las lágrimas aún en mis mejillas, tomé una decisión. No iba a afirmar nada. Y si querían guerra, la tendrían. Pero no iba a pelear con gritos ni violencia. Iba a pelear con inteligencia. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante 45 años trabajé como ingeniero civil. Construí puentes, edificios, carreteras. Pero mi mayor orgullo siempre fue esta casa. La casa donde nació mi único hijo. La casa donde mi esposa María y yo compartimos 4 décadas de amor, risas, peleas y reconciliaciones. María murió hace 3 años de cáncer. Fue rápido. Demasiado rápido. Un día estaba bien, al mes siguiente me decían que solo le quedaban semanas. Recuerdo cada momento de esos últimos días, cómo me apretaba la mano, cómo me pedía que cuidara a Roberto, cómo me hizo prometer que nunca abandonaría esta casa. Esta casa no es solo paredes y techo, es memoria, es historia. Es el lugar donde Roberto dio sus primeros pasos. Es el jardín donde María plantó sus rosas. Es el porche donde pasábamos las tardes tomando café mientras veíamos el atardecer. Después de que María murió, Roberto vino al funeral con Vanessa. Fue educado, cortés, incluso lloró. Pero algo en sus ojos me decía que su dolor no era genuino, era performativo, para quedar bien con los demás. Vanessa, por su parte, ni siquiera intentó fingir. Se mantuvo distante, revisando su teléfono cada 5 minutos. Los primeros meses después del funeral fueron los más duros de mi vida. Me levantaba y esperaba ver a María en la cocina preparando el desayuno. Llegaba a casa y esperaba escuchar su voz preguntándome cómo estuvo mi día. La casa se sentía enorme, vacía, silenciosa. Roberto me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas. Vanessa casi nunca venía. Decía que los niños tenían actividades, que estaba ocupada, que el tráfico estaba horrible. Los niños, mis nietos, Sofía y Mateo. Los había visto crecer desde bebés, pero en los últimos 2 años apenas, y los veía. Roberto siempre tenía una razón para no traerlos. Que tenían tarea, que estaban enfermos, que tenían fútbol, ballet, natación. Poco a poco me di cuenta de que me estaban alejando, me estaban aislando, me estaban preparando para este momento. Yo viví mi vida de manera honesta y trabajadora. Nunca fui rico, pero tampoco nos faltó nada. Ahorré cada peso que pude. Invertí bien. Y cuando me jubilé tenía esta casa pagada y un fondo de ahorro considerable. Nada extravagante, pero suficiente para vivir con dignidad. Roberto lo sabía. Sabía que esta casa en esta zona de la ciudad valía mucho dinero. Sabía que yo tenía ahorros. Y Vanessa, con su mente calculadora, también lo sabía. Ahora entiendo por qué las visitas se volvieron más frecuentes en los últimos 6 meses. ¿Por qué Roberto de repente se mostraba interesado en mi salud? ¿Por qué Vanessa preguntaba sobre mis finanzas con esa falsa preocupación? Estaban esperando el momento perfecto para atacar. Y ese viernes de octubre, creyeron que ese momento había llegado. Pero se equivocaron. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón mirando las paredes llenas de fotografías. María y yo el día de nuestra boda, Roberto de bebé, Roberto en su graduación, nuestra familia en Navidad. ¿A qué te ponte todo, cosa? Torció. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo? Tomé el teléfono, marqué el número de mi hermano Javier que vive en Guadalajara. Le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos. Fernando me dijo con voz seria, no firmes nada. Mañana mismo ve con un abogado. Un abogado de verdad, no uno que Roberto conozca. Protege tu patrimonio. Protege tu dignidad. Tenía razón. No podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, sábado por la mañana, fui al centro a buscar un abogado. Encontré el despacho del licenciado Enrique Mendoza, un hombre de unos 50 años con reputación impecable. Le conté mi situación completa sin omitir detalles. El licenciado Mendoza escuchó atentamente tomando notas.
Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Don Fernando, lo que su hijo está intentando hacer es extorsión emocional. Y en algunos aspectos podría considerarse fraude. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Nadie puede obligarlo a firmar nada ni a abandonar su hogar. Vamos a proteger sus derechos. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Ese fin de semana trabajamos en un plan. El licenciado Mendoza preparó documentos legales. Hicimos un inventario completo de mi patrimonio. Actualizamos mi testamento. Y lo más importante, establecimos un poder notarial para que en caso de emergencia médica real, mis decisiones fueran respetadas y no manipuladas. También me sugirió algo que no había considerado: instalar cámaras de seguridad en la casa. Para protegerme, dijo, y para tener evidencia en caso de que la situación escalara. El domingo por la tarde, mientras terminábamos los preparativos, recibí un mensaje de Roberto. Papá, mañana a las 10 a.m. vamos por ti. Ten tus cosas listas. Ya está todo arreglado con la residencia. No hagas esto más difícil. Leí el mensaje 3 veces. La frialdad, la imposición, el tono de orden. Respondí con calma. No voy a ningún lado. Esta es mi casa y aquí me quedo. Su respuesta fue inmediata. Entonces, nos vemos mañana a las 10. Con o sin tu consentimiento. Esa noche, por primera vez desde que María murió, dormí tranquilo. Porque ya no estaba solo. Tenía un plan. Tenía la ley de mi lado. Y sobre todo, tenía la dignidad que nadie me iba a quitar. El lunes amaneció con un cielo despejado. Uno de esos días hermosos donde el sol entra por las ventanas y llena la casa de luz dorada. Me levanté temprano como siempre. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Preparé mi café en la misma cafetera que María usaba. El aroma llenó la cocina y por un momento cerré los ojos y casi pude sentir su presencia. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa de madera maciza que compré hace 30 años. Tenía marcas de todos los momentos importantes de nuestra vida. La quemadura pequeña donde Roberto dejó caer una vela en su cumpleaños número 7. El rayón donde Sofía, mi nieta, intentó escribir su nombre con un tenedor. Cada imperfección era una memoria. Tomé mi café despacio. Observé el jardín a través de la ventana. Las rosas de María seguían floreciendo. Yo las cuidaba como si ella aún estuviera aquí. Las regaba cada mañana. Les hablaba a veces. Sé que suena absurdo, pero me hacía sentir menos solo. El reloj marcaba las 7:30. Roberto había dicho que vendría a las 10. Aún tenía tiempo. Me duché con calma. Me afeité cuidadosamente. Me puse mi camisa azul favorita, la que María decía que me hacía ver distinguido. Me peiné frente al espejo y me sorprendí al ver cuánto había envejecido en estos 3 años. Las arrugas se habían profundizado. Las canas dominaban completamente mi cabello. Pero mis ojos seguían siendo los mismos. Claros. Decididos. Bajé las escaleras lentamente agarrándome del pasamanos. Mis rodillas crujieron con cada escalón. Sí, ya no tenía 20 años. Sí, el cuerpo me dolía, pero mi mente estaba más clara que nunca. A las 8 llegó el licenciado Mendoza. Tocó el timbre con discreción. Le abrí y entramos a la sala. Traía un maletín profesional y una grabadora pequeña. Don Fernando me dijo mientras se sentaba: recuerde lo que hablamos. Mantenga la calma sin importar lo que digan. No firme absolutamente nada. Y yo estaré aquí para respaldar todo legalmente. Asentí. Me sentía más tranquilo sabiendo que no estaba solo. También habían llegado 2 testigos que el licenciado trajo. Don Ernesto, un notario jubilado, y la señora Beatriz, una escribana con 30 años de experiencia. Ambos se sentaron discretamente en un rincón de la sala. A las 9:30, mi vecina doña Carmen tocó a la puerta. Ella había sido amiga de María desde que nos mudamos a esta casa hace 40 años. Le había contado lo que estaba pasando. Fernando. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. Estoy bien, Carmen. Gracias por preocuparte. Si necesitas cualquier cosa, estoy en la casa de al lado. No importa la hora. Lo sé. Y te lo agradezco de corazón. Ella me abrazó.
Fue un abrazo maternal de esos que te recuerdan que no estás completamente solo en el mundo. Cuando se fue sentí una calidez en el pecho. Había personas que sí se preocupaban por mí. Personas que no querían mi casa ni mi dinero. Solo querían mi bienestar. A las 10:05 escuché un carro estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Respiré hondo. El licenciado Mendoza me hizo una señal tranquilizadora con la cabeza. Escuché pasos en el porche. Voces. Reconocí la voz de Roberto. Y la de Vanessa. Pero había una tercera voz. Masculina. Desconocida. Tocaron el timbre. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con impaciencia, me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de abrir miré por la mirilla. Roberto estaba parado con los brazos cruzados. Vanessa revisaba su teléfono, y a su lado había un hombre corpulento vestido con traje barato. Tenía pinta de matón disfrazado de profesional. Abrí la puerta lentamente. «Buenos días», dije con voz tranquila. Roberto me miró sorprendido. Creo que esperaba encontrarme descompuesto llorando o rogando. Pero yo estaba sereno, vestido, afeitado, digno. «Papá, venimos por ti. Ya empacaste tus cosas. No voy a ir a ningún lado, Roberto». «Ya te lo dije». Vanessa soltó un suspiro exagerado de frustración. «Don Fernando, no sea necio. Ya está todo arreglado. La habitación en la residencia está lista. Trajimos al señor Ramírez para que nos ayude con el traslado». El hombre corpulento dio un paso adelante. Ahora entendía. Habían traído músculo para intimidarme. «No necesito ayuda para ningún traslado porque no me voy a mover de mi casa», respondí con firmeza. Roberto intentó entrar, pero yo bloqueé la entrada con mi cuerpo. «Papá, no hagas esto más difícil. Esto es por tu propio bien. Mi propio bien sería que mi hijo me respetara y respetara mis decisiones». Vanessa perdió la paciencia. «Ya basta de jueguitos. Señor Ramírez, por favor». El hombre intentó empujarme suavemente hacia un lado. Pero antes de que pudiera tocarme la voz del licenciado Mendoza resonó desde adentro. «Yo no haría eso si fuera usted». Roberto palideció. Vanessa abrió los ojos como platos. El señor Ramírez se detuvo en seco. Apareció el licenciado Mendoza, en el marco de la puerta con su maletín en mano y una expresión seria. «¿Quién diablos es usted?», preguntó Vanessa con veneno en la voz. «Soy el licenciado Enrique Mendoza, abogado de don Fernando Gutiérrez. Y les informo que cualquier intento de remover a mi cliente de su propiedad sin su consentimiento constituye allanamiento de morada y coacción. Ambos delitos penales». Roberto tartamudeó. Nosotros solo queremos ayudar a nuestro padre. Él no puede vivir solo. Don Fernando está en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene 68 años, no 90. Y tiene todo el derecho legal de vivir en su propiedad. Si ustedes creen que él no puede cuidarse, tendrían que probarlo ante un juez. Lo cual les adelanto que no podrán hacer porque no existe tal incapacidad. Vanessa apretó los dientes. «Invertimos dinero en esa residencia. Ya pagamos el primer mes. Ese es su problema, no el de mi cliente. Nadie los obligó a hacer ese gasto». Roberto intentó otro ángulo. «Papá, sé razonable. Piensa en nosotros. Vanessa y yo necesitamos más espacio. Los niños están creciendo. Nuestro departamento es pequeño. Esta casa es enorme para ti solo». Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, de claridad. «Roberto, esta casa la construí con mis propias manos. Trabajé doble turno durante años para pagarla. Tu madre y yo nos sacrificamos para que tú tuvieras educación, para que no te faltara nada. Y ahora vienes a decirme que la necesitas porque tu departamento es pequeño». «Papá, yo no he terminado. Cuando tu madre estaba enferma, ¿cuántas veces viniste a verla? 4 veces en 6 meses. 4 veces, Roberto. Y cada visita duraba menos de 1 hora porque siempre tenías algo más importante que hacer. Cuando ella murió, te fuiste del funeral directo a una cena de negocios. Lo sé porque tu tío Javier te vio». Roberto bajó la mirada. Vanessa intervino. «Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Durante 3 años casi no han venido a verme, pero en los últimos 6 meses de repente se volvieron muy atentos, muy preocupados.
preguntando por mi salud, por mis finanzas, por mis planes. «Es porque nos importas», protestó Roberto sin mucha convicción. «Les importo tanto que quieren encerrarme en un asilo y quedarse con mi casa». El silencio que siguió fue pesado, incómodo, revelador. Vanessa miró a Roberto con urgencia. Él sacó unos papeles de su chaqueta. «Papá solo firma esto. Es lo más fácil para todos». «No voy a firmar nada». «Entonces esto se va a poner feo», amenazó Vanessa. El licenciado Mendoza dio un paso adelante. «Señora, eso sonó claramente a amenaza». «Don Ernesto, señora Beatriz, ustedes escucharon eso». Desde la sala ambos testigos asintieron y confirmaron haber escuchado la amenaza. «Además», continuó el licenciado, «les informo que esta conversación está siendo grabada con el consentimiento de don Fernando, quien está en su propiedad privada. Cualquier cosa que digan puede ser usada legalmente». Roberto se puso rojo de la ira. «Esto es ridículo. Eres mi padre. Se supone que confíes en mí». «La confianza se gana, Roberto. Y tú la perdiste el viernes pasado cuando entraste a mi casa con maletas y me dijiste que tenía que irme». El señor Ramírez, el matón contratado, se veía incómodo. Comenzó a retroceder. «Yo mejor me voy. No me pagaron para esto». «Espere», gritó Vanessa, pero el hombre ya caminaba hacia su camioneta. Roberto y Vanessa se quedaron solos en el porche. El sol de la mañana los iluminaba con crueldad, mostrando cada gesto de frustración, cada ápice de codicia en sus rostros. «Esto no se va a quedar así», dijo Roberto con voz temblorosa de rabia. «Tiene razón», confirmó el licenciado Mendoza. «No se va a quedar así, porque si vuelven a hostigar a don Fernando, procederemos legalmente. Tenemos testigos, grabaciones y evidencia de coacción. ¿Quieren arriesgarse a un proceso penal?» Vanessa jaló a Roberto del brazo. «Vámonos. Esto es pérdida de tiempo». Antes de irse, Roberto me miró una última vez. Por un segundo vi algo en sus ojos. Arrepentimiento. Vergüenza. No estoy seguro, pero fue fugaz. «Esto no es personal, papá. Es solo necesario. Para ti tal vez. Para mí es una traición». Se dieron la vuelta y caminaron hacia su carro. Los vi subirse. Vi cómo Vanessa gesticulaba enojada, mientras Roberto arrancaba el motor. Los vi alejarse por la calle. Cuando el carro desapareció de mi vista, cerré la puerta lentamente. El licenciado Mendoza puso su mano en mi hombro. «Lo hizo muy bien, don Fernando». «Muy bien». Pero yo no me sentía victorioso. Me sentía agotado, triste, vacío. Me senté en mi sillón y miré alrededor de mi sala. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde había sido feliz. El lugar que ahora tendría que defender como si fuera un campo de batalla. Don Ernesto y la señora Beatriz se despidieron con palabras de apoyo. El licenciado Mendoza me dejó sus tarjetas y me recordó que lo llamara ante cualquier cosa. Cuando todos se fueron, me quedé solo nuevamente. Caminé hasta la ventana y miré el jardín. Las rosas de María se mecían con la brisa suave de la mañana. «María», susurré, «espero estar haciendo lo correcto». El viento sopló más fuerte como si ella me respondiera. Y en ese momento supe que sí, que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Defender mi dignidad, proteger mi hogar y enseñarle a mi hijo que el respeto no se negocia ni siquiera con la familia. Pensé que después de ese lunes todo se calmaría, que Roberto y Vanessa entenderían que no iban a conseguir lo que querían, pero me equivoqué. Esa misma noche, a las 11 de la noche, comenzó el verdadero infierno. Estaba a punto de acostarme cuando mi teléfono sonó. Era Roberto. Dudé si contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Bueno, la voz al otro lado no era la de Roberto. Era Vanessa. Y estaba furiosa. «Espero que esté orgulloso de sí mismo, don Fernando. Espero que se sienta muy bien humillando a su propio hijo frente a extraños. Yo no humillé a nadie. Solo defendí lo que es mío, lo que es suyo. Siempre se trata de usted, ¿verdad? Nunca piensa en nosotros, en sus nietos, en su familia. Ustedes no pensaron en mí cuando llegaron con maletas para sacarme de mi casa». Hubo un silencio tenso. Luego ella soltó una risa seca llena de veneno. «Muy bien. Usted quiere guerra. Tendrá guerra. Pero no diga que no se lo advertimos». Y colgó.
Me quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban, no de miedo, de rabia, de incredulidad. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? Los días siguientes fueron una pesadilla sistemática. El martes por la mañana desperté con 20 llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Cuando contesté una, era un vendedor de seguros funerarios. Buenos días, señor Gutiérrez. Nos informaron que usted está interesado en planear su funeral. Tenemos excelentes paquetes. Yo no pedí ninguna información sobre funerales. Oh, pero su hijo Roberto nos llamó ayer. Dijo que usted está muy enfermo y que quiere dejar todo arreglado. Colgué sin decir más. Pero era solo el comienzo. El miércoles, llegaron 3 ambulancias a mi casa. 3. Los paramédicos tocaron la puerta con urgencia. Señor Gutiérrez, recibimos un llamado de emergencia. Su hijo dijo que usted sufrió un infarto. Yo estoy perfectamente bien. No he sufrido ningún infarto. ¿Está seguro, señor? Puede caminar. Siente dolor en el pecho. Estoy completamente bien. Esto es una falsa alarma. Los paramédicos se miraron entre sí confundidos. Uno de ellos revisó su reporte. El llamado lo hizo un tal Roberto Gutiérrez. Dijo que su padre de 72 años... Tengo 68. Bueno, dijo que estaba inconsciente en el piso. Como pueden ver, estoy parado consciente y molesto. Se fueron disculpándose. Pero esa tarde recibí la visita de 2 policías. Alguien había reportado gritos y señales de violencia doméstica en mi dirección. Vivo solo oficiales, no hay nadie más aquí. Aún así, revisaron la casa. Cuando se fueron, llamé al licenciado Mendoza. Don Fernando, esto es acoso. Voy a enviar cartas de cese y desista a Roberto y Vanessa. Si continúan, procederemos legalmente. Pero no pararon. El jueves descubrí algo que me heló la sangre. Mi vecina Carmen vino corriendo. Fernando, hay una mujer en la calle preguntando a todos los vecinos sobre ti. Dice que es trabajadora social y que está investigando tu capacidad mental. Salí inmediatamente. Efectivamente había una mujer con portapapeles hablando con don Alfredo, el vecino de enfrente. Me acerqué. Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo? Ella me miró con esa expresión profesional pero condescendiente. ¿Usted es Fernando Gutiérrez? Sí, soy la trabajadora social Mónica Reyes. Su hijo Roberto presentó una solicitud de evaluación de competencia mental. Necesito hacerle algunas preguntas. No voy a responder ninguna pregunta sin mi abogado presente. Señor Gutiérrez, esto es solo una evaluación rutinaria. Si no coopera eso, podría usarse en su contra. Estoy cooperando al ejercer mis derechos legales. Mi abogado es el licenciado Enrique Mendoza. Puede contactarlo. Le di la tarjeta. Ella la tomó con desgano y se fue. Pero el daño estaba hecho. Mis vecinos me miraban con lástima, con dudas. Realmente estaba perdiendo la cabeza. ¿Por qué mi propio hijo haría esto si no fuera verdad? Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma. Me paré frente a las fotografías en la pared. Roberto bebé. Roberto niño. Roberto graduándose de la universidad. En todas esas fotos yo estaba a su lado, sonriendo, orgulloso. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este extraño capaz de destruirme con tal de conseguir lo que quiere? El viernes por la mañana las cosas empeoraron. Recibí una carta certificada. Era una demanda formal. Roberto estaba solicitando legalmente que se me declarara mentalmente incapaz. Argumentaba que yo representaba un peligro para mí mismo, que vivía en condiciones insalubres, que no podía cuidarme. Leí la demanda con las manos temblorosas. Cada palabra era una puñalada. Cada acusación era una mentira envuelta en preocupación fingida. Llamé al licenciado Mendoza inmediatamente. Don Fernando, respire. Esto es esperado. Ellos están desesperados. Pero tenemos evidencia de que usted está perfectamente competente. Tenemos los testigos del lunes. Tenemos su historial médico limpio. Vamos a pelear esto. Pero hay algo más, licenciado. Algo que no le he contado. ¿Qué es? Hace 3 semanas, una noche que Roberto vino a visitarme, escuché una conversación. Yo estaba en el baño. Ellos estaban en la sala. Pensaron que no podía oírlos. ¿Qué escuchó? Hice una pausa. Era difícil decirlo en voz alta.
hacerlo real. Vanessa le dijo a Roberto, si el viejo no firma, tenemos que encontrar otra manera. Tu primo trabaja en el hospital. Puede conseguir que lo internen por evaluación psiquiátrica involuntaria. Una vez adentro, podemos hacer que firme bajo medicación. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Don Fernando. Está completamente seguro de lo que escuchó. Completamente. Roberto no dijo que no. Solo dijo, esperemos que no llegue a eso. Esto cambia todo. Esto es conspiración para cometer fraude. Posiblemente secuestro. Necesito que escriba todo lo que recuerde de esa conversación. Con detalles, fechas, horas. Todo. Esa tarde me senté a escribir. Cada palabra, cada pausa, cada entonación. Lo recordaba todo porque esas palabras me habían perseguido durante semanas. Mientras escribía, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté. Señor Fernando Gutiérrez. Sí, habla del Banco Nacional. Tenemos una solicitud de su hijo Roberto para acceder a su cuenta como cotitular. Necesitamos confirmar que usted autorizó esto. Yo no autoricé absolutamente nada. Mi hijo no tiene ningún permiso para acceder a mis cuentas. Entiendo. Vamos a bloquear la solicitud inmediatamente. Gracias por confirmar. Colgué sintiéndome mareado. Ahora también iban por mi dinero directamente. El sábado llegó la gota que derramó el vaso. Mis nietos Sofía y Mateo aparecieron en mi puerta. Solos. Sin Roberto ni Vanessa. Sofía tenía 11 años. Mateo 9. Los dejé pasar inmediatamente. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están sus padres? Sofía comenzó a llorar. Mateo la abrazó. Abuelo, mamá y papá no saben que estamos aquí. Nos escapamos. ¿Se escaparon? ¿Por qué? Porque escuchamos lo que mamá dijo anoche. Sofía sollozaba. La senté en el sillón. Le traje un vaso de agua. Esperé a que se calmara. ¿Qué escuchaste, mi amor? Ella miró a su hermano. Mateo asintió dándole valor. Mamá estaba hablando por teléfono con la tía Lucía. Le dijo que tú estás loco, que te van a meter a un hospital para viejos locos, y que cuando tengan la casa van a venderla para irse a vivir a Cancún. Sentí que el mundo se detenía. ¿Estás segura de lo que oíste? Sí, abuelo. Mamá también dijo que tú fuiste un mal padre con papá, que por eso papá tiene derecho a tomar lo que quiera de ti. Mateo intervino con voz quebrada. Pero eso no es cierto, ¿verdad, abuelo? Papá nos ha contado historias de cuando era niño, de cómo jugabas con él, de cómo lo llevabas al parque, de cómo trabajabas mucho para que él estudiara. Los abracé a ambos. Sentí sus pequeños cuerpos temblar contra el mío. Ellos también eran víctimas de esto. Víctimas de la codicia de sus propios padres. Escúchenme bien, nada de esto es culpa de ustedes, y yo voy a estar bien. Pero necesito que me prometan algo. ¿Qué, abuelo? Que no importa lo que pase, recuerden que los amo, que siempre los he amado, y que siempre serán mis nietos. Te amamos, abuelo, dijo Sofía entre lágrimas. En ese momento mi teléfono explotó con llamadas. Roberto. Vanessa. Números desconocidos. Mensajes furiosos. Los niños se perdieron. Si tienes a mis hijos, te voy a demandar por secuestro. ¿Devuélvemelos ahora o llamo a la policía? Le respondí con calma a Roberto. Están conmigo. Están bien. Vinieron por su propia voluntad. Puedes venir a recogerlos. 15 minutos después, Roberto y Vanessa irrumpieron en mi casa como un huracán. Sofía, macho ahora. Los niños se aferraron a mí. No queremos irnos, dijo Sofía. Vanessa se acercó con los ojos encendidos de furia. Niños al carro ya. Mamá. ¿Es verdad que vas a encerrar al abuelo en un hospital?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Vanessa palideció. Roberto tartamudeó. ¿Quién te dijo eso? Te escuchamos anoche. Dijiste que vas a vender la casa del abuelo y nos vamos a ir a Cancún. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró a sus hijos. Luego me miró a mí. Por primera vez vi algo en su rostro. Vergüenza. Pura y genuina vergüenza. Sofía, Mateo, eso no. Es más complicado que... Nos mentiste, interrumpió Sofía. Dijiste que el abuelo estaba enfermo, que necesitaba ayuda, pero él está bien. Tú eres el que está mal.
Roberto intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. No quiero hablar contigo. Vanessa perdió los estribos. Suficiente. Este viejo les está lavando el cerebro. ¡Vámonos! Agarró a los niños del brazo con fuerza. Demasiada fuerza. Sofía gritó de dolor. Me estás lastimando. Algo dentro de mí se rompió. Algo primitivo. Instintivo. Suéltala. Ahora, mi voz sonó diferente. Más profunda. Más firme. Vanessa me miró sorprendida. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo inútil? Voy a llamar a la policía y reportar abuso infantil. Y voy a usar eso en el juicio para demostrar que ustedes no son aptos para ser padres. Roberto me miró con horror. Papá, no. Has cruzado muchas líneas, Roberto. Pero lastimar a tus propios hijos delante de mí es la última. Vanessa soltó a Sofía bruscamente. Los niños corrieron detrás de mí. Esto no termina aquí, siseó Vanessa. Tienes razón, termina en la corte. Y van a perder. Porque ahora tengo testigos. Tus propios hijos. Roberto tomó a Vanessa del brazo. Vámonos. Pero antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Sus ojos estaban húmedos. Papá, yo solo quería... Nosotros necesitábamos... No termines esa frase, Roberto. Porque ninguna necesidad justifica lo que me has hecho. Perdóname. Todavía no puedo. Se fueron. Los niños se quedaron conmigo esa noche. Les preparé chocolate caliente. Vimos películas, jugamos cartas. Por unas horas mi casa volvió a sentirse como un hogar. Cuando se durmieron en el sillón, los cubrí con mantas. Me senté a su lado y los observé. Sus rostros tranquilos, su respiración suave. En ese momento entendí algo fundamental. Esta pelea ya no era solo por mi casa. Era por ellos. Por enseñarles que la dignidad vale más que el dinero. Que el respeto no se negocia. Que los abuelos no son descartables. El domingo por la mañana los llevé de regreso con sus padres. Roberto abrió la puerta. Se veía destrozado, desvelado, roto. Gracias por cuidarlos, dijo con voz apenas audible. Siempre los voy a cuidar. Son mis nietos. Papá, necesitamos hablar. Sí. Pero en la corte, con abogados presentes, con testigos, para que todo quede registrado. Cerré la puerta de su casa y caminé de regreso a la mía. Por primera vez en semanas caminé con la cabeza en alto. Porque sabía que había hecho lo correcto. Que había protegido no solo mi propiedad, sino mi dignidad. Y la de mis nietos. La guerra apenas comenzaba. Pero yo ya no tenía miedo, porque tenía algo que Roberto y Vanessa nunca entenderían. Tenía la verdad. Y la verdad tarde o temprano siempre gana. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en mi sillón mirando el techo, repasando cada momento de las últimas 2 semanas. Cada palabra. Cada mirada. Cada traición. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado que me aplastaba el pecho. Me levanté y caminé hasta la cocina. Preparé café aunque eran las 3 de la madrugada. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. ¿Qué hice mal, María? Hablé en voz alta como si ella pudiera escucharme desde donde estuviera. Trabajé cada día de mi vida. Le di todo lo que pude. Lo amé con cada fibra de mi ser. Y esto es lo que recibo. El silencio fue mi única respuesta. Me senté en la mesa del comedor. La misma mesa donde Roberto hizo sus tareas de primaria. Donde celebramos sus cumpleaños. Donde María y yo tomábamos café cada mañana hablando de nuestros sueños. Recordé el día que nació Roberto. Fue un parto complicado. María estuvo en labor durante 18 horas. Yo no me moví de su lado ni un segundo. Cuando finalmente escuché su llanto, lloré como nunca había llorado antes. Era mi hijo, mi sangre, mi legado. Lo cargué en el hospital, era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Le prometí en ese momento que siempre lo protegería, que nunca le faltaría nada, que sería el mejor padre que pudiera ser. Cumplí esa promesa. Me te hice esa pregunta una y otra vez durante esa madrugada interminable. Pensé en todas las veces que trabajé doble turno para pagar su escuela privada. Las veces que me salté comidas para que él tuviera clases de música. Las veces que usé zapatos rotos durante años para que él tuviera zapatos nuevos cada temporada. ¿Fue suficiente? Aparentemente no.
porque si hubiera sido suficiente, él no estaría tratando de robarme mi casa, de encerrarme en un asilo, de destruirme. Me levanté y caminé hasta su habitación. Sí, todavía tenía su habitación. Después de que se fue a la universidad, María insistió en mantenerla exactamente como él la dejó. Por si algún día quería volver. Nunca volvió. Abrí la puerta. Olía a cerrado. A abandono. Las paredes seguían decoradas con sus pósters de bandas de rock. Su cama estaba hecha con las sábanas de superhéroes que tanto le gustaban. Su escritorio tenía sus trofeos de fútbol de cuando tenía 12 años. Me senté en su cama. Tomé su almohada y la abracé. Y por primera vez desde que María murió, lloré sin control. Lloré por el hijo que perdí. No por muerte. Por algo peor. Por elección. ¿En qué momento dejé de ser su padre y me convertí en un obstáculo? ¿En qué momento mi amor se volvió inconveniente? ¿En qué momento mi vida dejó de importar? Las lágrimas empapaban la almohada. Mi cuerpo se sacudía con cada sollozo. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Y eso era lo peor. La soledad absoluta de entender que la persona que más amabas en el mundo te veía como basura descartable. Pensé en todas las señales que ignoré. Las visitas cada vez más cortas. Las excusas cada vez más elaboradas. La forma en que Vanessa siempre encontraba razones para que los niños no vinieran a visitarme. Lo vi venir. En el fondo lo vi venir. Pero no quise creerlo. Porque creerlo significaba aceptar que mi hijo ya no me amaba. Me quedé en esa habitación hasta que amaneció. Cuando la luz del sol entró por la ventana me vi reflejado en el espejo de su armario. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, la ropa arrugada. Me veía exactamente como Roberto quería que me viera, como un viejo acabado, confundido, perdido. Pero no lo estaba. Me levanté. Me miré fijamente en el espejo. No voy a dejar que me destruyas, Roberto. No voy a darte ese poder. Salí de la habitación y cerré la puerta. No volvería a entrar ahí. No hasta que esto terminara. Bajé las escaleras lentamente. Cada escalón era un recordatorio de mi edad, de mi cansancio, de mi fragilidad física. Pero mi mente estaba clara. Mi determinación era férrea. Llegó el lunes. Tenía cita con el licenciado Mendoza. Me duché. Me afeité con cuidado. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Roberto. Era irónico. Vestirme con el traje de su día más feliz para pelear contra él. En la oficina del licenciado me esperaban noticias. Don Fernando, la demanda de Roberto es seria. Pero tengo buenas noticias. Los niños están dispuestos a testificar a su favor. Los niños no voy a usar a mis nietos contra su padre. Don Fernando, ellos quieren hacerlo. Sofía me llamó ayer. Está muy molesta con sus padres. Dice que tiene cosas importantes que decir. Son niños. No deberían estar en medio de esto, pero ya están en medio. Roberto y Vanessa los pusieron ahí cuando planearon todo esto frente a ellos. Tenía razón. Pero la culpa me carcomía. ¿Qué clase de abuelo era si permitía que mis nietos testificaran contra sus propios padres? El licenciado notó mi angustia. Don Fernando, a veces la verdad duele, pero es necesaria. Estos niños necesitan saber que está bien defender lo correcto incluso cuando es difícil. Asentí sin decir palabra. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era mi hermano Javier desde Guadalajara. Fernando, necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace años. ¿Qué pasa? Cuando María estaba enferma, Roberto me llamó. Me preguntó cuánto creía que valía tu casa. Le dije que por qué preguntaba. Me dijo que solo tenía curiosidad, que tal vez tú querrías venderla y mudarte con él. Hizo una pausa. Le pregunté si tú habías mencionado algo de eso. Se quedó callado. Luego me dijo que no, pero que él lo estaba considerando para tu bien. Fernando, eso fue hace 2 años. 2 años antes de que María muriera. Sentí que me caía al vacío. 2 años. Sí, lo siento. Debí decírtelo antes. Pensé que tal vez estaba genuinamente preocupado. Pero ahora veo que ya lo estaba planeando desde entonces. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. 2 años.
Roberto había estado planeando esto durante 2 años. Mientras María agonizaba, mientras yo me rompía cuidándola, mientras nuestro mundo se desmoronaba, él estaba calculando cuánto valía mi casa. Me senté en el piso de la sala, no en el sillón, en el piso, porque ya no tenía fuerzas para mantenerme erguido. ¿Cómo pude ser tan ciego? Todas las visitas durante la enfermedad de María, todas las veces que Roberto insistía en quedarse a solas en la casa mientras yo llevaba a María al hospital. Pensé que quería estar solo para procesar su dolor, pero estaba evaluando, midiendo, planeando. La traición no comenzó hace 2 semanas. Comenzó hace 2 años, y yo estuve demasiado ocupado sufriendo para darme cuenta. Esa noche volví a hablar con María. Me paré frente a su fotografía en la sala. Esa foto donde estaba sonriendo en el jardín rodeada de sus rosas. Me fallaste, María. Me dijiste que cuidara de Roberto, pero no me dijiste qué hacer cuando Roberto dejara de ser nuestro hijo. La miré durante horas, esperando una respuesta, una señal, algo. No llegó nada. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos legales, declaraciones, documentos, pruebas. El licenciado Mendoza trabajaba incansablemente, pero yo me sentía cada vez más vacío. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré una caja en el closet. La abrí. Estaba llena de cartas. Cartas que Roberto me escribió cuando fue a un campamento de verano a los 13 años. Leí una al azar. Querido papá, te extraño mucho. Los otros niños dicen que sus papás no son tan geniales como el mío. Les conté cómo construiste nuestra casa con tus manos. Cómo me enseñaste a andar en bicicleta. Cómo siempre sabes qué decir cuando estoy triste. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Te amo. Roberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta de hace más de 30 años. ¿Qué pasó contigo, Roberto? ¿Qué te pasó? Seguí leyendo carta tras carta. Todas decían lo mismo. Amor, admiración, respeto. ¿Cuándo se convirtió ese niño en el hombre que ahora quería destruirme? Guardé las cartas. No podía seguir leyéndolas. Dolían demasiado. El jueves, recibí una carta de Roberto. Una carta física, manuscrita. La abrí con manos temblorosas. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te he hecho daño. Pero por favor piensa en mis hijos. Ellos no merecen ver esto. No merecen ver a su familia destruida. Si retiras la denuncia, yo retiro la demanda. Podemos olvidar todo esto. Podemos volver a ser una familia. Arrugué la carta. La tiré al suelo. Mentira. Todo era mentira. Él no quería ser familia. Quería que yo cediera, que me rindiera, que le diera todo sin pelear. Pero ya era muy tarde para eso. Recogí la carta del suelo. La alicé, la guardé. No como recuerdo, como evidencia. Porque incluso en su falsa disculpa, Roberto no admitía lo que había hecho. No se responsabilizaba, solo manipulaba. Esa noche miré alrededor de mi casa, mi refugio, mi prisión, mi campo de batalla, y tomé una decisión. Ya no iba a llorar, ya no iba a cuestionarme, ya no iba a preguntarme qué hice mal, porque la verdad era simple y dolorosa. No hice nada mal. Di todo lo que tenía. Amé con todo mi corazón. Fui el mejor padre que supe ser. El problema no era yo. El problema era que Roberto eligió la codicia sobre el amor. Eligió el dinero sobre la familia. Eligió a Vanessa sobre mí. Y esa fue su decisión. No la mía. Me paré frente al espejo del baño. Me miré fijamente. Fernando, le dije a mi reflejo, vas a ganar esto. No por la casa. No por el dinero. Sino por tu dignidad. Porque te la ganaste. Porque la mereces. Y porque Roberto necesita aprender que hay consecuencias. Que no puede destruir a las personas y esperar que lo amen de todas formas. Salí del baño con los hombros más erguidos. El dolor seguía ahí. La tristeza también. La sensación de pérdida era abrumadora. Pero también había algo nuevo. Determinación. Fuerza.
y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Porque si algo me enseñó María en nuestros 40 años juntos fue esto: la oscuridad más profunda siempre viene justo antes del amanecer. Y yo estaba listo para que amaneciera. El viernes por la mañana amaneció diferente. Había algo en el aire, una energía extraña que no podía explicar. Me desperté temprano antes de que saliera el sol. Me preparé con calma. Desayuné mirando el jardín. Las rosas de María se movían con la brisa matutina. A las 8 sonó el timbre. Era el licenciado Mendoza, pero no venía solo. Traía a un hombre mayor de unos 75 años vestido con elegancia, pero con humildad. Don Fernando, le presento al señor Arturo Maldonado. Tiene información que creo que debe escuchar. Pasamos a la sala. El señor Maldonado se sentó frente a mí. Sus ojos tenían esa claridad que solo da la edad y la experiencia. Don Fernando, no sé cómo decir esto sin que suene extraño, pero conozco a su nuera. A Vanessa. ¿La conoce? Sí. Ella fue mi nuera también. Hace 15 años. Me quedé paralizado. Como dice, Vanessa estuvo casada con mi hijo Daniel durante 3 años. Al principio parecía una buena mujer. Cariñosa. Atenta. Pero luego empezaron los problemas. ¿Qué tipo de problemas? El señor Maldonado respiró profundo antes de continuar. Daniel y yo teníamos una buena relación. Yo tenía una ferretería que había construido en 30 años de trabajo. No era millonario, pero me iba bien. Cuando Daniel se casó con Vanessa, ella comenzó a hacer preguntas sobre la ferretería, sobre mis propiedades, sobre mi testamento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un día Daniel llegó a mi casa con papeles. Dijo que necesitaba que le transfiriera la ferretería a su nombre, que era por temas de impuestos, que su contador lo había recomendado. Yo, como buen padre, confié. Firmé. ¿Y qué pasó? 2 semanas después, Daniel me despidió de mi propia ferretería. Me dijo que ya no me necesitaban, que era viejo, que estorbaba, que era momento de retirarme. El señor Maldonado tenía lágrimas en los ojos. Lo peor fue descubrir la verdad. Mi hijo nunca quiso hacer eso. Fue ella, Vanessa. Ella lo convenció. Le llenó la cabeza de ideas. Le dijo que yo lo estaba frenando, que él merecía más, que yo era un obstáculo para su éxito. No podía creerlo. ¿Su hijo sigue con ella? No. Cuando Daniel finalmente abrió los ojos, ya era tarde. Ella había vaciado las cuentas del negocio y se había ido. Lo dejó en la ruina. Y a mí me dejó sin nada. Perdí mi ferretería. Perdí a mi hijo. Daniel se suicidó 3 años después. El silencio que siguió fue devastador. Lo siento mucho. Cuando vi en las noticias el nombre de Vanessa Torres, asociado a otro matrimonio, investigué. Y aquí estoy. Porque no puedo permitir que le haga a otra familia lo que nos hizo a nosotros. El licenciado Mendoza intervino. Don Fernando, el señor Maldonado tiene documentos. Correos electrónicos donde Vanessa discutía estrategias para manipular a Daniel. Tiene testimonios de empleados de la ferretería. Tiene pruebas de fraude. Esto cambia todo. Sí. Pero hay más. Más. El licenciado sacó una carpeta de su maletín. Contraté a un investigador privado para saber con quién estamos tratando realmente. Don Fernando, Vanessa ha hecho esto antes. No una vez. 3 veces. 3 familias destruidas. 3 hombres manipulados. Y en los 3 casos el patrón es idéntico. Me mostró fotografías, documentos, registros públicos. Primera víctima. Ernesto Vega. Se casó con Vanessa a los 25 años. 2 años después, Ernesto convenció a su padre de venderle su casa. Vanessa se divorció 6 meses más tarde con la mitad de todo. Segunda víctima. El señor Maldonado y su hijo Daniel. Tercera víctima. Carlos Mendizábal, un empresario. Vanessa lo convenció de alejar a su madre enferma para quedarse con la herencia. La madre murió en un asilo sin volver a ver a su hijo. Carlos se dio cuenta muy tarde. Ahora vive con la culpa. Y ahora Roberto. Exacto. Roberto es el cuarto. Sentí que me faltaba el aire. No porque me sorprendiera la maldad de Vanessa,
sino porque Roberto había elegido creerle a ella sobre mí. Roberto sabe todo esto. Eso es lo que vamos a averiguar. El licenciado marcó un número. Puso el altavoz. Contestó Roberto. Licenciado Mendoza. ¿Por qué me llama? Roberto, estoy con tu padre. Necesitamos hablar. Es urgente. No tengo nada que hablar con él. Ni siquiera cuando se trata de Vanessa y sus 3 matrimonios anteriores. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. No sé de qué habla. Roberto, ¿sabías que Vanessa estuvo casada con Daniel Maldonado? ¿Que lo llevó a quitarle su negocio a su padre? ¿Que Daniel se suicidó después de que ella lo dejara en la ruina? Eso es mentira. Vanessa me dijo que Daniel era alcohólico, que fue un matrimonio horrible, que ella escapó. Tengo al padre de Daniel aquí conmigo. ¿Quieres que te cuente su versión? Pasé el teléfono al señor Maldonado. Roberto, no te conozco, pero sí conozco a Vanessa. Y te digo esto como alguien que ya lo vivió. Ella te está usando. Como usó a mi hijo, como usó a otros antes que tú. Por favor, abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Roberto respiraba agitadamente del otro lado. Mi papá les está pagando para que digan esto. El señor Maldonado continuó con voz firme. Tu padre no me conocía hasta hoy. Vine por mi propia voluntad porque no puedo ver cómo otra familia se destruye. Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Si quieres verlas, ven ahora. No voy a ir. Entonces las presentaremos en la corte. Y tu esposa irá a prisión por fraude. Y tus hijos crecerán sabiendo que su madre es una criminal y que su padre fue cómplice. El silencio fue absoluto. Dame la dirección. Colgó. 30 minutos después, Roberto tocó a mi puerta. Venía solo. Sin Vanessa. Tenía ojeras profundas. Se veía 10 años más viejo. Entró sin decir palabra. Se sentó frente al señor Maldonado. El licenciado le mostró todo. Cada documento. Cada correo. Cada prueba. Vi cómo la cara de Roberto cambiaba con cada página. De incredulidad a shock. De shock a horror. De horror a devastación. Cuando terminó Roberto tenía la cabeza entre las manos. Dios mío. Dios mío. ¿Qué he hecho? El señor Maldonado habló con gentileza. Lo que hizo mi hijo. Creer en la persona equivocada. Roberto me miró. Tenía los ojos rojos. Papá, yo no sabía, te lo juro. No sabía nada de esto. Pero sabías que estabas intentando quitarme mi casa. Sabías que querías encerrarme en un asilo. Sabías que estabas destruyendo a tu propio padre. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Ella me dijo que era por tu bien, que ibas a lastimarte viviendo solo, que la casa era demasiado para ti. Me convenció de que estaba ayudándote, y te creíste eso. Sin preguntarme primero, sin escucharme. Yo pensé que sabía lo mejor para ti. El licenciado intervino. Roberto, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Dónde está Vanessa ahora? ¿En la casa? Con los niños. ¿Sabe que vienes aquí? No. Bien. Porque tengo una orden de restricción temporal contra ella. No puede acercarse a tu padre ni a esta propiedad. Y tengo suficiente evidencia para que el fiscal inicie una investigación por fraude e intento de extorsión. Roberto levantó la mirada bruscamente. Va a ir a prisión. Eso depende. Si coopera y devuelve lo que haya tomado de otras víctimas, tal vez solo sea probatoria. Si no, está mirando de 5 a 10 años. Roberto se derrumbó completamente. Lloró como un niño, como el niño que yo recordaba. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Destruí todo. Perdí tu confianza. Perdí tu respeto. Y casi pierdo mi alma. Me quedé en silencio, mirándolo. Este hombre que era mi hijo. Este extraño que casi me destruye. Roberto, necesito saber algo. ¿En algún momento realmente creíste que yo estaba senil? ¿O solo fue una excusa conveniente? Levantó la cabeza, me miró directo a los ojos. Al principio Vanessa plantó la duda. Dijo que olvidabas cosas, que repetías historias. Yo no lo veía, pero ella insistió tanto que comencé a creerle. Y luego ya no importaba si era verdad o no. Solo importaba conseguir la casa. Esa honestidad brutal fue como un puñetazo. Al menos eres sincero.
No merezco tu perdón. No, no lo mereces. El licenciado Mendoza se puso de pie. Roberto, voy a ser claro. Tu padre puede presentar cargos criminales contra ti y contra Vanessa. O pueden llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo incluye que tú declares contra Vanessa, que ayudes a llevarla ante la justicia y que te sometas a terapia psicológica para entender cómo llegaste a este punto. Roberto asintió sin dudar. Haré lo que sea. Y una cosa más. Te alejarás de tu padre hasta que él decida que quiere verte. Si acaso decide que quiere verte. Roberto me miró con desesperación. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Respiré profundo. Miré a este hombre. Mi hijo. Mi traidor. Mi víctima de Vanessa. Mi coconspirador. ¿Qué sentía? Rabia, pena, alivio. Todo y nada al mismo tiempo. Roberto, durante 2 semanas intentaste destruirme. Me llamaste senil. Enviaste ambulancias falsas. Querías encerrarme. Y cuando tus propios hijos te confrontaron casi no te importó. Lo sé y me odia por eso. No te odio. Odiarte sería darte demasiado poder. Simplemente no confío en ti. Y no sé si algún día volveré a hacerlo. Me puse de pie, caminé hacia la ventana. Pero voy a darte una oportunidad. Una sola. Vas a divorciarte de Vanessa. Vas a testificar en su contra. Vas a proteger a tus hijos de ella. Y vas a trabajar cada día para ser el hombre que solías ser. El niño que me escribía cartas desde el campamento. Roberto sollozó. ¿Todavía tienes esas cartas? Las tengo todas. Se levantó. Caminó hacia mí, intentó abrazarme, pero me aparté. Todavía no, Roberto. Primero actúa, luego hablamos. Entendió. Asintió. Se limpió las lágrimas. Te prometo, papá, voy a arreglar esto. Voy a ser el hijo que merecías. Cuando se fue, me dejé caer en el sillón. El señor Maldonado puso su mano en mi hombro. Hizo lo correcto, don Fernando. Darle una oportunidad, pero no perdonar todavía. Eso es sabiduría. No me siento sabio. Me siento cansado. El camino a la redención es largo. Para ambos. Esa tarde sola en mi casa me permití sentir algo que no había sentido en semanas. Alivio. La verdad había salido a la luz. Vanessa estaba desenmascarada. Roberto estaba despertando. Y yo seguía de pie, golpeado, herido. Pero de pie. Miré la fotografía de María. Lo logré, amor. Lo logré. Y juro que vi por un segundo un destello de luz en sus ojos fotográficos. O tal vez solo era el reflejo del sol. Pero elegí creer que era ella, diciéndome que siempre estuvo de mi lado. Que nunca estuve solo. Y que el amanecer finalmente había llegado. Han pasado 6 meses desde aquel viernes que cambió todo. 6 meses en los que mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé. Hoy, mientras escribo esto sentado en mi porche, mirando las rosas de María florecer una vez más, puedo decir que finalmente encontré paz. Vanessa está en prisión. El fiscal presentó cargos por fraude, extorsión y conspiración. Las otras víctimas testificaron. El señor Maldonado, Ernesto Vega, Carlos Mendizábal. Todos contamos nuestras historias. Ella fue sentenciada a 8 años, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 4. Cuando leí el veredicto en el periódico no sentí alegría, solo alivio. Alivio de que no podría hacerle esto a nadie más. Alivio de que la justicia, aunque lenta, finalmente llegó. Roberto se divorció 2 semanas después de descubrir la verdad. Perdió casi todo. La casa que compartía con Vanessa. Sus ahorros. Su reputación en el trabajo. Pero ganó algo más importante. Ganó una oportunidad de redimirse. No vive conmigo. Eso fue parte de nuestro acuerdo. Renté un departamento pequeño cerca de aquí. Tiene 2 habitaciones. Una para él. Una para Sofía y Mateo cuando se quedan con él los fines de semana. Nos vemos una vez por semana, los martes. Viene a cenar. Al principio las conversaciones eran tensas, forzadas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, semana tras semana, comenzamos a encontrarnos nuevamente. No es el Roberto de antes. Ese Roberto murió. O tal vez nunca existió realmente. Este Roberto es diferente, más humilde,
más consciente, más roto pero más honesto. Va a terapia 3 veces por semana. Me cuenta sobre sus sesiones, sobre cómo está aprendiendo a identificar manipulación, sobre cómo está trabajando en su codependencia, sobre cómo está sanando el daño que le hizo no solo a mí, sino a sí mismo. ¿Lo he perdonado? Esa es la pregunta que todos me hacen. Mis vecinos. Mi hermano Javier. El licenciado Mendoza. Mis nietos. La verdad es complicada. He perdonado algunas cosas. He perdonado su debilidad. He perdonado que fuera manipulado. He perdonado que haya sido humano y haya cometido errores terribles, pero no he olvidado. Y no sé si algún día olvidaré. Las palabras que me dijo, las ambulancias falsas, la trabajadora social, el intento de declararme incapaz, todo eso sigue ahí, grabado en mi memoria. Cicatrices que no se ven, pero que existen. ¿Puede haber una relación después de esto? No lo sé. Estamos tratando. Día a día. Cena a cena. Conversación a conversación. Mis nietos son los que más me han ayudado a seguir adelante. Sofía y Mateo. Vienen cada sábado. Hacemos lo que María y yo solíamos hacer con Roberto. Cocinamos juntos, vemos películas, jugamos en el jardín. Les cuento historias de cuando su padre era niño. Sofía me preguntó hace un mes: abuelo, ¿algún día vas a perdonar a papá completamente? No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que lo estoy intentando. Eso es suficiente, ¿verdad? Sí, es suficiente. Los niños entienden más de lo que creemos. Ven la complejidad, ven el dolor, pero también ven el esfuerzo. Y eso les enseña algo que ningún libro puede enseñarles: que el perdón no es instantáneo, que la sanación toma tiempo, que el amor no significa aceptar el abuso. Mi casa sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada memoria, cada rincón. A veces Roberto mira alrededor cuando viene a cenar. Sé lo que está pensando. ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto pudo haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes? Pero nunca dice nada. Y yo tampoco. He actualizado mi testamento. Esta vez con el licenciado Mendoza presente. Con testigos. Con todo documentado legalmente. He dejado la casa dividida entre mis 3 nietos. No para Roberto, para ellos. Para que tengan un lugar donde sus recuerdos felices vivan. Para que sepan que su abuelo siempre pensó en su futuro. Roberto lo sabe. Lloró cuando se lo dije. Pero entendió. Dijo que era justo, que era lo que merecía. Y por primera vez vi en sus ojos algo genuino. Aceptación. También dejé instrucciones claras: si algo me pasa, no quiero un asilo. Quiero morir en mi casa. En mi cama. Rodeado de mis cosas. De mis memorias. De la presencia de María que aún siento en cada habitación. El licenciado Mendoza se aseguró de que eso quedara por escrito. Nadie puede cambiar esa decisión, ni siquiera Roberto. Doña Carmen, mi vecina, tiene una llave de emergencia. Viene cada mañana a tomar café conmigo. Me pregunta cómo estoy. Me cuenta chismes del vecindario. Me hace reír. A sus 73 años tiene más energía que muchos jóvenes. A veces me dice: Fernando, eres el hombre más fuerte que conozco. Yo siempre respondo lo mismo. No soy fuerte, solo soy terco. Y nos reímos juntos. Pero la verdad es que no me siento fuerte. Me siento cansado. Las rodillas me duelen más que antes. Las escaleras se sienten más empinadas. Los días más largos. Pero sigo aquí. En mi casa. En mi hogar. En el lugar donde María y yo construimos nuestra vida. Y eso es suficiente. He aprendido cosas importantes en estos 6 meses. Lecciones que nunca pensé que tendría que aprender a mi edad. Aprendí que la familia biológica no siempre es la familia que te cuida. Que a veces los extraños como el señor Maldonado muestran más compasión que tu propia sangre. Aprendí que la edad no significa debilidad. Que a los 68 años puedes y debes defender lo que es tuyo. Que el respeto no viene automáticamente por ser padre. Se gana, se mantiene y se puede perder. Aprendí que el amor no es suficiente.
que puedes amar a alguien profundamente y aún así necesitar protegerte de ellos, que poner límites no es falta de amor, es amor propio. Aprendí que la manipulación es real, que personas como Vanessa existen, que son hábiles, convincentes, peligrosas, y que pueden destruir familias enteras si no se les detiene. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para defenderte, para decir no, para pelear por tu dignidad. Muchas personas mayores me han contactado desde que mi historia salió en las noticias locales. Me llaman, me escriben cartas, me cuentan sus propias historias, hijos que los presionan, nietos que los ignoran, familias que solo aparecen cuando hay herencia de por medio. A todos les digo lo mismo, no están solos, no están locos. Y no están obligados a aceptar el maltrato solo porque viene de familia. Busquen ayuda legal. Hablen con vecinos de confianza. Documenten todo. Y sobre todo, no tengan miedo de poner límites. Porque la dignidad no tiene edad. Y el respeto no es opcional. Esta mañana Roberto vino más temprano de lo usual. Tocó la puerta con suavidad. Traía flores. Rosas. Como las de María. Pensé que te gustarían, dijo con voz temblorosa. Las tomé. Olían igual que las que María plantaba cada primavera. Gracias. Nos sentamos en el porche. En silencio. Solo escuchando los pájaros. El viento en los árboles. La vida continuando a nuestro alrededor. Después de un rato, Roberto habló. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas algo. Cada día me despierto y trato de ser mejor. No por obligación, sino porque no quiero ser el hombre que fui. Lo miré. Realmente lo miré. Vi las arrugas nuevas en su frente. Las canas que no tenía hace 6 meses. El peso que perdió. El cansancio en sus ojos. Vi a un hombre destruido tratando de reconstruirse. Roberto, el perdón no es algo que se da de una vez. Es algo que se construye. Día a día. Acción tras acción. Y tú estás empezando ese camino. Eso es lo único que puedo pedirte, asintió. Nos quedamos en silencio nuevamente. Antes de irse me abrazó. Fue breve. Cuidadoso. Como si temiera que yo lo rechazara. No lo rechacé. Pero tampoco lo abracé de vuelta. Todavía no, pero tal vez algún día. Cuando se fue me quedé sentado en el porche hasta que el sol comenzó a ocultarse. El cielo se pintó de naranja y rosa. Los colores que a María le encantaban. Cerré los ojos y sentí la brisa. Hice lo correcto, María. La brisa sopló más fuerte. Las rosas se mecieron. Y en mi corazón sentí su respuesta. Sí, hiciste lo correcto. Abrí los ojos. Una lágrima cayó por mi mejilla. Pero no era de tristeza. Era de alivio. De cierre. De paz. La batalla había terminado. No con venganza. No con odio. Sino con justicia, con límites, con dignidad. Y eso, al final del día, era todo lo que necesitaba. Me levanté del porche, entré a mi casa, cerré la puerta con llave. Mi casa, mi hogar, mi pobreza, mi fortaleza, nadie me la quitaría, porque la había defendido. No con gritos, no con violencia, sino con inteligencia. Con la ley, con la verdad. Y esa era la victoria más grande de todas. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia no es solo mía. Es de todos los abuelos, padres y madres que alguna vez se sintieron solos, que alguna vez dudaron de sí mismos, que alguna vez pensaron que era demasiado tarde para defenderse. No es tarde, nunca es tarde. Tu dignidad vale más que cualquier casa. Más que cualquier herencia, más que mantener la paz familiar a costa de tu propia alma. ¿Has vivido algo similar? No estás solo. Hay miles de nosotros. Personas mayores que nos negamos a ser descartables, que nos negamos a ser vistos como estorbos, que exigimos respeto. Comparte esta historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese abuelo que está siendo presionado. Con esa madre que está siendo manipulada. Con ese padre que cree que ya no tiene voz, porque todos merecemos envejecer con dignidad,
Todos merecemos morir en paz. Y todos merecemos ser tratados con el respeto que nos ganamos durante toda una vida de sacrificios. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Vivo en mi casa. La casa que construí con mis manos. La casa donde mi esposa María murió. La casa donde mis nietos hacen nuevos recuerdos cada sábado. Y esta es mi historia. Una historia de traición, de dolor, de lucha y finalmente de victoria. No una victoria perfecta, no un final de cuento de hadas, sino algo más valioso. Una victoria real, con cicatrices, con lecciones, con dignidad intacta. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca olvides eso. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y gracias por recordar que la edad es solo un número, pero la dignidad es para siempre. Un abrazo fuerte desde mi hogar. Fernando Gutiérrez, 68 años, Ciudad de México.